una lengua querida por nosotros, ¿no? Lamento no poder seguir mi discurso más allá, pero es una lengua francamente difícil, como pude comprobar en el trabajo que acaba de decir Santi, de aquella SD que hicimos para el gobierno vasco y que se hicieron en euskera y en castellano. Entonces, cuando tenía que corregir alguna de aquellas secuencias digitales, ¿no?, en euskera, la verdad lo pasé francamente mal porque no sabía absolutamente nada. O sea, tenía que confiar en las personas que estaban maquetando porque no tenía ningún criterio para decir sí o sí. Una de mis muchas limitaciones. Bien, dicho esto, he de agradecer lógicamente las palabras tanto de Ana como de Santiago. Son palabras de amigos. En lo que se refiere a mi persona, lo único que hay es una creencia muy firme en que efectivamente, como decía Ana, desde la educación se puede ayudar a que la sociedad sea cada día mejor. En eso hemos estado siempre. Y creo que no debemos de perderlo de vista ni abandonar ese objetivo. Evidentemente, para que una sociedad sea mejor, tiene que apoyarse en una ciudadanía libre. Y la ciudadanía es libre cuando tiene autonomía intelectual para poder tomar sus propias decisiones. Ser capaces de crítica serena e informada, pero con un convencimiento fuerte del papel que nos toca de vivir en sociedad. Entonces, esto, la única forma de conseguirlo es la educación, no puede hacerse de otra manera. Entonces, desde ese convencimiento yo he estado siempre trabajando cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles educativos por donde he pasado, incluido por supuesto en la universidad, donde tenemos tanto que mejorar en ese aspecto, bastante más que en las aulas de secundaria y de primaria, ¿no? Gracias al Ayuntamiento de Portugalete por haber tenido la deferencia de mandar una representación de su alcalde para presentarme y presentar las jornadas, ¿no? Y sobre todo por permitir que estemos aquí todos, ¿no? Es un placer. Bueno, sin más, voy a intentar contaros en dos partes la tarea que nuestro amigo Santiago me puso. A mí Santiago me dice: agarra el pico y la pala y vente para acá, que vamos a ver qué hacemos. Y yo no lo dudo, agarro el pico y la pala y me vengo, porque seguro que me va a poner en algún punto a trabajar interesante. Todas sus propuestas, absolutamente todas las que le conozco, pues son lo interesante, lo siguiente. Entonces, pues, con muchísimo gusto acepté, y con bastante temeridad por mi parte, porque he de reconocer que he tenido que estudiar más de lo que yo pensaba para poder hilvanar estas 4 ideas que con toda pobreza os voy a contar, pero con la mayor ilusión del mundo, ¿no? Por si acaso os fuesen de utilidad. Y la verdad es que me ha hecho trabajar bastante, repito, poco el resumen de ese trabajo, ese documento escrito, que es un documento de carácter general, expositivo, aunque tiene concreciones, creo que también interesantes, que ya está subida a la plataforma que os ha dicho Santiago. Son 40 páginas de documento, en donde, bueno, cuando tengáis ratos perdidos podréis ir leyendo poco a poco y es probable que algo os pueda resultar de interés. Ahora lo que sucede es que, como casi siempre, ¿no?, como somos profesores y tenemos experiencia, resulta que el que más aprende cuando prepara algo para contarlo es el profe. Entonces yo, desde esa experiencia,
estoy enormemente agradecido a que me pidiese que trabajase este tema, porque tenía ahí una nebulosa alrededor de lo que era, más o menos unas ideas claras, otras no tanto, y creo que en este momento, a mí por lo menos, me ha servido para poner orden y ver que efectivamente es un tema tremendamente interesante. Es un tema que yo diría pone un eslabón que yo al menos necesitaba. Tenía ahí algo que no acababa de conectar y me hacía falta un eslabón, y ese eslabón me parece que es la modelización matemática para la clase. Hablo de modelización para la clase. Por lo demás, bueno, os deseo que pronto veáis esta imagen, de verdad, porque creo que os van a salir ansias, si es que no las tenéis ya. Pero sirva la imagen para presentaros lo que es objeto de mi intervención. Pues hace muchísimo tiempo alguien dijo: ¿y por qué esto es así? ¿Y cómo podemos interpretar esta maravilla que es gratis, que no nos cobra nadie por este espectáculo? ¿Y por qué se produce esto? Y resulta que eso, quien tiene la autoría de la primera reflexión que se hace científicamente al respecto, fue Descartes. Entonces, pues Descartes dijo: ah, no, muy fácil. Esto es un cono. Es un cono. El vértice está en mi ojo. Bueno, más o menos, aunque el vértice estaba en el Sol, ¿no? Pero podemos poner más cercano, ¿no? Y después hay un plano que corta, y lo que estoy viendo es una sección del cono cuando los rayos del sol inciden en las gotas de agua y se hace esa descomposición de la luz y aparece ese arco iris. Es decir, que hay un modelo matemático sencillo que empieza explicando un fenómeno al que se le han atribuido todas aquellas suertes, ¿no?, de magia, de divinidades, etcétera, ¿no? Pero es un simple cono con una sección por un plano ortogonal al eje. Pero lo mejor del tema no es ya solo eso. Lo mejor es cómo lo resolvió Descartes. Dice: vale, aquí he hecho una conjetura, pero yo ahora, como ese problema es demasiado complejo, lo voy a simplificar y voy a ver eso mismo, pero en una sola gota de agua. Y es exactamente igual. Con una sola gota de agua es suficiente para formar un arco iris. Y ya abandono el sol y cojo un foco artificial y lo coloco más próximo a la gota y hago la proyección, y automáticamente estoy viendo qué pasa con una sola gota de agua. ¿Qué es lo que hacemos en matemáticas? Pues estudiar un caso más sencillo habitualmente. Bueno, pues esto es un modelo fantástico que nos ofrece el mundo en el que vivimos, y que, fijaos por dónde, pues hay ahí un modelo matemático muy sencillo, un cono, que explica, y una estrategia para resolver el problema. Hagamos un caso más sencillo. Y otra segunda estrategia: llevémoslo a una situación experimental. Y desde ahí vamos a hacer una traducción de todo eso a un lenguaje matemático con el que podamos ya interpretar y explicar y validar la solución que hemos encontrado. Fantástico. Fantástico. Pero claro, hay una cosa también que no quiero que pase desapercibida. Pues siempre nos dicen que si cuadriculado, ¿verdad? Aquello de que somos como somos, que... No. Yo estoy convencido, totalmente convencido, que lo que animó a Descartes a llegar a estudiar esto era la belleza que estaba observando. Que tenía una necesidad de explicar
la belleza que hay en nuestro mundo. Y claro, también lo decía Bertrand Russell, que las matemáticas, si es cierto que se ocupan de la verdad, no lo es menos que también se ocupan de la belleza. Bueno, pues esto puede ser un poco, a modo de presentación, mi forma de ver todo esto, verdad y belleza, como dos trascendentales filosóficos importantes que guían una actividad, verdad y belleza. Pero si en algún momento me he de inclinar por uno de ellos, que no quepa la menor duda que me voy por la belleza. Después, claro, las cosas evolucionan y el ojo humano pues no es suficiente para poder ver otras cosas que también suceden en nuestro mundo. Y hay que recurrir a ojos artificiales y poder ver esas estructuras que a simple vista es imposible, pero se ven en un microscopio y automáticamente se interpreta desde un modelo matemático. Esto no se ve en el microscopio, ¿verdad? O sea, en el microscopio lo que se ve son una serie de átomos, ¿verdad? Cada uno con su más o menos intensidad, ¿verdad? Y hay pero se estudia la organización, la disposición de cada uno de ellos y se da un modelo matemático que acaba siendo ese mosaico que tenéis ahí. Eso no es verdad. Eso es una interpretación de lo que un microscopio ve, ¿verdad? Es decir, el modelo no es la realidad. El modelo es algo que me permite interpretar esa realidad, pero no es la realidad en sí misma. La realidad siempre es mucho más compleja. Pero ahí está. Y bueno, pues hay un modelo de lo que es un cuasicristal que, bueno, es interesante eso. El último de los premios Nobel, o de los últimos premios Nobel, fue precisamente por trabajar en cuasicristales, ¿no? O sea que es un tema de rabiosa actualidad. Pero si en lugar de coger un microscopio electrónico, como en el caso anterior, se coge un macroscopio y estudiamos también algo que a simple vista no se ve, como es dónde estamos, ¿no? ¿Qué significa esa mota, Emilio? ¿Qué significa esa mota en el sentido minúsculo, no en el sentido que hablábamos de dique provisional, ¿no? Esa mota que supone la Tierra dentro de todo esto, pues resulta que hay teorías. Hay teorías que se basan en modelos. Fijaos, está la situación del mundo real, está la interpretación desde un modelo o las interpretaciones desde modelos y después salen teorías. Y aquí yo os presento con esa imagen lo que es la teoría de los universos paralelos, que es lo que ahora mismo parece que está dando explicación a ese lugar en donde está esa mota que es la Tierra, ¿no? Modelos. Hay una reflexión muy interesante que yo quería traeros aquí de Richard Feynman, que como sabéis también fue un premio Nobel de Física por toda la aportación que hizo a física de las partículas. Pues Feynman decía: puedo decir que soy un científico, que encuentro excitación en el descubrimiento, pero la excitación no está en el hecho de haber creado algo, sino de haber encontrado algo bello que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado ahí. Bueno, él lo dice así de sencillo, así de fácil, pero realmente necesitó modelos matemáticos muy potentes, muy potentes, para poder dar explicaciones a toda esa física de las partículas que yo invito a que os metáis en su conocimiento, porque es fascinante. Hay un libro que se llama El arco iris de Feynman, El arco iris de Feynman. Empecé con el arco iris y acabo esta primera reflexión con él, ¿no?
Y, claro, esto exige entrar en una teoría, que es una teoría de variedades diferenciables, una teoría muy interesante, que explica todo aquello de las dimensiones que hacen falta para poder interpretar cómo son esas partículas que ahora ya son cuerdas. Son cuerdas que vibran, y es interesante porque tienen música, y ahora hablaremos de eso. Es fantástico, un mundo de modelos que explican profundamente lo que hay. Y lo último que se ha necesitado para trabajar en ese modelo, pues es esto que os he puesto aquí, que es la teoría de la supersimetría, que con esta es con la que se da explicación. Y como todo, pues tiene unos personajes, esto tiene siempre nombre y apellido, que son los creadores de todos estos modelos, ¿no? Bien, fijaos, desde una observación natural arcoíris a observaciones súper complejas que requieren de investigación científica y pasan todos por los modelos matemáticos. Los modelos que después permiten hacer teorías. Esto es importante, quiero que lo tengáis claro, porque en el momento que ya se conoce una teoría, la teoría ya se aplica. Y esto, probablemente, esa transposición didáctica es la que tengamos que hacer, y esa va a ser mi propuesta en el día de hoy, hacer esa transposición didáctica. ¿Cómo se trabaja para encontrar modelos matemáticos, pero cómo se puede aprender desde la creación de esos modelos? Ya no el conocimiento del modelo en sí, que eso sería explicar la teoría, sino cómo construir el modelo. Y una vez que tengo el modelo, ¿cómo puedo hacer yo parte de la teoría? O sea, justo al revés. Justo al revés. Y claro, siempre, ante cualquier situación que nosotros podamos observar para intentar buscar un modelo que la explique, sería un problema. Tengo que resolver un problema, ¿verdad? Y aquí es donde dice, lo ha dicho antes Santiago, está todo imbricado, ¿no? Es resolución de problemas, ahora le añadimos la construcción de modelos, y yo digo, y un paso más, y vayamos hacia las teorías para ir construyendo el conocimiento, reconstruyendo el conocimiento, porque el conocimiento que vamos a explicar está construido, ¿verdad? Pero esto no es nada nuevo. Feynman lo decía antes, yo no descubro nada, estaba ahí pero no lo he visto, ¿no? Ese bloque de mármol está ahí. ¿Sabéis lo que decía Miguel Ángel, no? Estaba ahí, solo había que descubrirlo, ¿no? O sea que no, apenas si hay nada nuevo, si es siempre igual, siempre dando vueltas, hay que descubrir, y claro, evidentemente, estaba ahí, casi nada, ¿no? Casi nada estaba ahí, y crear un modelo, en este caso un modelo de belleza, ¿no? Que yo creo que podemos estar todos absolutamente de acuerdo. Este es el recorrido que quiero que hagamos hoy, ¿no? En dos partes. Voy a intentar que me dé tiempo, porque como me enrollo como hasta ahora, no me da tiempo de pasar ni de... Pero bueno, al final tiene alma de poeta, lo vamos a hacer. Vamos a hablar de resolución de problemas y modelación matemática para la clase. Tendremos que ir entrando y saliendo. Una vez hubo alguien que también iba por la calle y pues debió de un entorno parecido a este oía estos sonidos. Dependía de cómo viesen con el martillo del dulce
pues el sonido cambiaba de una manera a otra, ¿no? Y algunos sonidos le parecieron agradables y otros desagradables, ¿no? Estos son los créditos obligados de ese vídeo que bajé de YouTube. Y entonces dice, pues voy a construir yo mi modelo. Ese señor se llamaba Pitágoras, ¿eh? Ya lo habéis descubierto hace tiempo, ¿no? Y dice, voy a coger 4 martillos, 4 martillos diferentes en cuanto a peso. Entonces había allí unos pesos pues, que eran 12, 9, 8 y 6 unidades de lo que fuese, libras, lo que fuese. Y empezó a golpear con esos martillos de distintos pesos y observaba que los sonidos que le interesaban pues estaban en unas proporciones de los pesos que son las que tenéis ahí más o menos, ¿no? El martillo A con respecto al B estaba en la proporción 2:1, etcétera, etcétera. Como ahí lo tenéis no os voy a dar mucha más, ¿no? Y después de ahí, cuando se dio cuenta de todo eso, llegó a un modelo mucho más sencillo, que era el modelo del unicornio, el famoso unicornio. Crea con aquella cuerda vibrante la misma situación, tomando la cuerda fija por los extremos y dependiendo de el 2/3, el 9/8, lo que toque en cada momento, pues veía que los sonidos se podían reproducir igual. Ya no eran los martillos, ya no era lo que oyó yendo por la calle, ya era un modelo que él había construido para interpretar, ¿no? Y entonces resulta que con ese procedimiento tan simple, y teniendo siempre por referencia la tetractis, ¿verdad? La tetractis pitagórica, ¿no? Que es esta organización numérica que tenéis aquí, el 1, 2, 3, 4, que suman 10, ¿verdad? Esto era lo que juraban los pitagóricos, que eran así una secta como nosotros, más o menos, ¿no? Que les gustaban las matemáticas, y juro por la tetractis, ¿no? Juraban por la tetractis. Ese es el símbolo. Bueno, pues resulta que se empiezan a estudiar ese tipo de relaciones entre el 12, el 8, y empieza a hacer esas relaciones y lo que acaban haciendo es ni más ni menos que la escala musical. Entonces, de oír aquello de los martillazos, pues resulta que pasa a un modelo totalmente teórico, en donde hay proporciones entre cuerdas. Los griegos no entendían de proporciones numéricas, ¿vale? Ellos hablaban siempre de proporciones entre longitudes, pero a fin de cuentas interpretamos de esta forma, ¿no? Esta cuerda es 2 veces aquella, esta cuerda no sé cuánto, la teoría de cuerdas, la famosa teoría de cuerdas. Y entonces resulta que acaba haciendo este esquema que en interpretación de Boecio, por supuesto romano y muy posterior a Pitágoras, es el modelo de escala musical que nos ha llegado a nuestros días y que podemos ver representado en obras renacentistas como esta, que es el cuadro de Rafael de Sancio, que está en el Vaticano, en la sala de la firma, ¿no? La sala de la signoría, de la asignatura que se llama, que es la escuela de Atenas, y ahí hay un trozo de esa escuela de Atenas, en donde está el quadrivium. Gracias, Santi, por el libro tan maravilloso que me acabas de entregar, el quadrivium. En la parte inferior de esa escena está el quadrivium y arriba estaba el trivium. Era lo que tenían que saber los ciudadanos libres, decían aquellos romanos. El quadrivium era lo que justifica el plural del término matemáticas. Me imagino que lo sabéis. Las matemáticas es que eran 4: aritmética, música, geometría y astronomía. Quadrivium. Y matema es lo que había que conocer para interpretar el mundo en el que vivimos, ¿no? Esto no se nos debe perder nunca de vista, ¿no? Yo ya dije en algún momento que había que saltar al septivium en el momento actual. Es decir, el trivium y el quadrivium, pero en sentido figurado el septivium.
ahora hay que añadirle la tecnología, porque evidentemente ya forma parte de nuestro conocimiento. Bueno, pues fijaos lo que tiene el señor que está allí detrás de Pitágoras tomando nota, supuestamente es Boecio, y fijaos lo que tiene esta chica, que formaba parte de la escuela de Pitágoras. Fijaos lo que tiene aquí delante, en esa pizarrita, y es justo el modelo que os acabo de enseñar. Pitágoras une la aritmética con la música, y de ahí que aparezca en ese contexto esas dos disciplinas. Pero discípulos de Pitágoras, como Platón, le pareció aquel modelo tan sumamente fantástico que cuando tuvo que explicar el modelo del mundo en el que vivíamos, y esto ya era teoría, el modelo musical se convierte ahora en teoría para algo que no tiene nada que ver con la música, que es el mundo en el que vivimos. Y entonces habla Platón en el Timeo del demiurgo. El demiurgo en el Timeo es lo que hoy se puede decir Dios. El demiurgo creó una sustancia llamada alma del mundo, y la insertó en el centro del cuerpo del mundo. O sea, había que identificar de alguna manera con el ser humano todo aquello, ¿no? Y le dio unas proporciones para que tuviese la misma belleza que la música. Y a ese alma, cuerpo del mundo le da las proporciones musicales. Fijaos, un modelo para una cosa empieza a servir para dar un modelo para otra, intangible totalmente, ¿no? Pero el conocimiento es acumulativo, y personas como Vitruvio, que es el arquitecto romano del siglo I de nuestra era, ya dice sí, pero la belleza de la música, la del mundo, es la que tiene el ser humano. Por lo tanto, como el ser humano es bello, tiene que tener las mismas armonías en su cuerpo que la música. Y vuelve a tomar otra vez la misma escala musical para explicar las armonías del cuerpo humano. El modelo aquel, fijaos por dónde va ahora, cambia el modelo de la cuerda vibrante por un modelo que ahora somos nosotros, el cuerpo humano, y se dedica a hacer arquitectura con ese modelo. Entonces el edificio, para que esté bien compuesto, tiene que tener la misma armonía que el cuerpo humano, y pasa las mismas proporciones al edificio. Pero es que el edificio a su vez se simplifica, se toma un caso más sencillo, como la gota de agua de Descartes, la columna. La columna es el cuerpo de la persona, y el edificio obedece a la columna. Todo esto, bueno, voy muy rápido, pero es que quiero que veáis cómo van los modelos surgiendo con cosas y acaban en otras esquinas que no tienen nada que ver, pero que evidentemente se aplica el modelo para contextos bien diferentes. Bien, pues en ese sentido se sigue trabajando en ese esquema de proporciones del cuerpo humano y llegamos a situaciones como esta. Vamos a ver si esto funciona, que espero que sí. A fin de cuentas, el cuerpo humano es un segmento, ¿verdad? Pues yo puedo dividir un segmento, igual que está el cuerpo humano. Ese punto de aquí sería su ombligo. Y por una serie de composiciones, que como todo esto lo vaya a quedar absolutamente todo, el que tenga ganas lo va a ver después con calma, yo no me voy a entretener porque no viene al caso, yo me dedico con esa sola idea de las proporciones del cuerpo humano, a dividir una serie de segmentos y a crear una armonía entre el todo y las partes, como decía Platón en el Timeo. El todo tiene que estar en concordancia con las partes, en armonía con las partes, como la armonía musical, y resulta que se crea esa división de ese espacio. Interesante, ¿verdad?
regla y compás, aquí no hay regla y compás.